Buenas tardes, mi nombre es Raúl Regal, soy médico inspector del INS de la Dirección Provincial de Madrid y bueno, vamos a tratar el tema de la valoración de la incapacidad temporal en los procesos traumatológicos. Voy a compartir la presentación. Bueno, como digo, vamos a tratar el tema de la incapacidad temporal en los procesos traumatológicos. Haremos una primera parte donde hablaremos más de la exploración y de la anamnesis y una segunda parte donde hablaremos más de las pruebas complementarias y los tratamientos. Antes de hablar de la incapacidad temporal en los procesos traumatológicos, quiero poner dos diapositivas de qué es lo que hacemos en las consultas habitualmente, ¿no? Lo que hacemos en las consultas de los médicos evaluadores es valorar las limitaciones y las enfrentamos a los requerimientos laborales, ¿no? Esas limitaciones tenemos que objetivarlas. ¿Y cómo vamos a objetivarlas? Pues vamos a hacer ver si existe congruencia entre la anamnesis, la exploración física, las pruebas complementarias y los tratamientos, ¿no? Cuando tenemos esa congruencia, cuando tenemos esa limitación objetivada, tenemos que cuantificarla también. No es lo mismo que tengamos una gonartrosis, ¿no?, y un dolor objetivado, que hay que ver qué grado de afectación tiene, ¿no? Tenemos que objetivar la limitación y cuantificar también ese grado de afectación. Y luego lo vamos a enfrentar con unos requerimientos laborales. Esos requerimientos laborales los vamos a ver, bueno, pues de los programas informáticos del INS, de los certificados de tareas que nos aportan los trabajadores, de los informes de servicios de prevención, incluso de algunas reglamentaciones específicas, ¿no? Hay profesiones que tienen algunas reglamentaciones específicas donde se solicitan unos requerimientos psicofísicos mínimos para obtener la licencia o incluso para renovarla, ¿no? Algunas de estas profesiones donde vienen un poquito más detallados estos requerimientos son, pues, en pilotos y azafatas, en conductores profesionales, menos especificado viene, pues, en vigilantes, en marineros, en personal, en buceadores. Digamos, hay unos requisitos mínimos sin, que hace falta cumplir para poder, trabajar, y por más que diga el médico inspector que puede el paciente incorporarse a trabajar, si no cumple ese requisito mínimo, no le renueva la licencia y, por tanto, no se puede incorporar. Por tanto, enfrentamos esas limitaciones con esos requerimientos, pero también tenemos que tener en cuenta la contingencia. Mucha de la patología que vemos nosotros, la patología traumatológica, puede tener una contingencia profesional, ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Accidentes de trabajo que tenemos que tener, más simplificándolo un poco, claro, tenemos que consideramos un accidente de trabajo aquello que se produce de una forma aguda y en el horario de laboral, ¿no? Una vez que que cumple esos requisitos, pues podemos plantearnos analizar otro tipo de datos, ¿no?, para confirmar que es un accidente de trabajo. Y en cuanto a las enfermedades profesionales, tenemos que tener en cuenta que la patología osteomuscular es la causa más frecuente de enfermedad profesional. Pues primero, que la patología está confirmada, que ese dolor en el hombro es realmente una tendinopatía del manguito rotador y no es una cervicobraquialgia por afectación de C5 o C6. Eh, que la patología esté confirmada, como digo, que la patología esté en el listado de enfermedades profesionales, que digamos, realice el profesional, el trabajador, tareas de las que se describen en ese listado, que documente un tiempo de exposición mínimo y que no haya una causa extralaboral que pueda ser el motivo principal de la patología. Tenemos manuales que nos ayudan un poquito a diagnosticar la contingencia de algunos de los procesos que vemos en patología osteomuscular, ¿no? Esto es un poco lo que vemos en general, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la valoración osteomuscular? Bueno, pues como toda la valoración médica de los inspectores médicos, debe ser una valoración individual, pero tenemos que basarnos siempre en unos estándares mínimos de, bueno, pues de calidad para poder argumentar y objetivar las decisiones que tomamos, ¿no? Esa valoración de las limitaciones podríamos decir que es como una mesa que se apoya en cuatro patas, ¿no? La anamnesis y la exploración, que es lo que vamos a ver en la primera parte de la presentación, y en la segunda parte de la presentación hablaremos más de pruebas complementarias y tratamientos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la anamnesis, ¿no? La anamnesis en patología osteomuscular, pues tenemos que preguntarnos por los antecedentes y por la clínica actual.
En los antecedentes veremos qué patologías tiene el paciente, qué tratamientos y qué cirugías ha tenido el paciente y cuándo han sido esas cirugías, ¿no? Uy, perdón. Si esas cirugías han sido hace mucho tiempo, si esa artrodesis hace 6 meses, vamos a objetivar o vamos a observar unas posibles complicaciones que no vamos a ver en un paciente que tiene igual artrodesis hace 4 o 6 años, que vamos a sospechar otras, ¿no? Traumatismos, cómo ha sido el traumatismo, ¿no? Cómo ha sido la caída, si hay un traumatismo, porque a veces nos enfrentamos a un edema de meseta tibial o, por ejemplo, y si no ha habido un traumatismo, pues vamos a pensar si este edema no se asocia ni a un traumatismo ni a un sobreesfuerzo, pues igual se debe a que sea el comienzo de una osteonecrosis, ¿no? Tenemos que preguntar también por los antecedentes laborales. ¿Qué actividades desarrolla ahora mismo en su trabajo? ¿Tiene movimientos repetitivos, giros, torsiones, ¿no? Los movimientos y los que realiza ahora y los que realiza en los puestos anteriores, no solo lo que está realizando en estos momentos. Actividades de ocio. Como digo, puede que el paciente tenga una tendinopatía del manguito rotador por su afición de jugar al waterpolo y que no sea por el trabajo que desarrolla con pues, la limpieza. O que la patología del codo, esa epicondilitis, sea porque juega al pádel y no por el trabajo repetitivo que hace en su puesto habitual. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta también en los antecedentes las valoraciones médico-laborales previas. Si ha pasado en otras ocasiones por las consultas de los médicos inspectores del INS, qué tipo de expedientes ha tenido, si de incapacidad permanente, incapacidad temporal, si de determinaciones de contingencias, valoraciones en las mutuas, incluso los porcentajes de discapacidad que tenga reconocido. Todos estos son factores que debemos conocer como antes de enfrentarnos al paciente, ¿no? En la anamnesis. En cuanto a la clínica, tenemos dos aspectos principales, ¿no? Tenemos en patología osteomuscular, lo principal es dolor e impotencia funcional. Pues tenemos que preguntar por las características de ese dolor, ¿no? ¿Qué intensidad tiene? Si es un dolor más mecánico, más inflamatorio o un dolor neuropático. ¿Qué factores lo aumentan o qué factores lo disminuyen? ¿No? ¿En qué arcos de movilidad vemos que aumenta el dolor? ¿No? Aumenta más a la flexoextensión, a la flexión lumbar, a la extensión lumbar, en los últimos grados de abducción del hombro, en los primeros grados de abducción del hombro. Eso nos orienta hacia la estructura anatómica dañada. Respecto a la impotencia funcional, ver si existe limitación de la movilidad, cuantificarla o también dificultades para el manejo de cargas, ¿no? En raquis, bueno, y también en las mononeuropatías, además de la afectación radicular o medular, podemos ver disminución de fuerza, alteraciones de la sensibilidad, trastornos de la marcha, por ejemplo, en estados avanzados de una miopatía o en alteraciones de esfínteres. Y también podemos en ocasiones ver otros síntomas. Otros síntomas asociados más inespecíficos, bueno, pues inestabilidad o cierta rigidez, inestabilidad en alguna cervicalgias o cervicoartrosis, pero también síntomas que nos pueden orientar a que el diagnóstico que tenemos no sea de origen osteomuscular, ¿no? Bueno, la patología osteomuscular que vemos con más frecuencia en nuestras consultas es la patología lumbar, tanto en las consultas de incapacidad temporal como en las de incapacidad permanente. Bueno, aunque casi todo lo que vemos es de origen musculoesquelético, sí tenemos que saber que hay unas banderas rojas, unos síntomas de alarma que nos pueden hacer pensar que eso sea algo urgente o algo que no sea de origen osteomuscular, ¿no? Si tenemos un paciente que nos cuenta un dolor neurológico progresivo con afectación motora, sintomatología de anestesia, síntomas de anestesia en silla de montar o retención urinaria, nos está diciendo o que ese compromiso radicular está progresando o que lo que tenemos es un síndrome de cola de caballo o de conomedular, ¿no? Es decir, patología urgente. Tenemos que también ver si hay síntomas que, bueno, más raro que esto lo veamos en un paciente que controlamos a los 12 o los 18 meses de la baja, pero bueno, en un control de IT, en una recaída, bueno, pues tenemos que saber también si esos síntomas del paciente nos pueden orientar a algo que no sea osteomuscular, si ese dolor lumbar es pues incluso un cólico nefrítico, un aneurisma de aorta abdominal o un hematoma en el psoas o, bueno, o patologías de otro tipo, ¿no? En función de si un paciente tiene antecedentes de
patología oncológica, VIH, toma de corticoides, bueno, pues podemos pensar en algo que no sea osteomuscular. Por tanto, la anamnesis nos ayuda a asegurarnos sobre el diagnóstico y también a, digamos, detallar la localización anatómica donde está la patología, ¿no? En una patología lumbar, si el paciente me dice que el dolor le irradia por debajo de la rodilla, voy a pensar que tiene una raíz comprimida, salvo que esa raíz sea L2 o L3, que lo normal es que no produzcan una ciatalgia, un dolor que irradia por debajo de la rodilla. Pero lo más frecuente es que se afecte L4, L5, S1. Si se afectan una de esas raíces, sí me va a dar un dolor de irradiación por debajo de la rodilla. Que el dolor no va por debajo de la rodilla y aumenta con la flexión del tronco, pues eso me va a hacer pensar más en que el paciente tenga una contractura paravertebral o una degeneración discal. Que aumenta con la extensión, pues voy a pensar más que esos síntomas que me cuenta el paciente son un síndrome facetario, una espondilolistesis o incluso una estenosis de Canal, ¿no? Y si aumenta con la lateralización, pues me va a orientar un poquito más hacia la zona de las facetas que tiene más dañada, ¿no? Es el lado derecho o el izquierdo. Por tanto, la clínica que me cuenta el paciente me ayuda a orientar el diagnóstico. La otra parte, ¿no? La otra pata de la mesa de la que vamos a hablar en este primer bloque es de la exploración física. Y la exploración física tenemos que ir por la primera parte, que es la inspección, ¿no? Y vamos a buscar si existe inflamación y, bueno, pues cómo es esa inflamación, si solo hay un rubor o si hay más inflamación, más derrame, dónde está localizado, si es en interfalángicas distales o interfalángicas proximales, ¿no? Esas interfalángicas distales que me pueden orientar más al proceso artrósico o una psoriasis, o más interfalángicas proximales que pueda pensar más en que esa artropatía inflamatoria sea más una artritis reumatoide. Existen asimetrías, existen dismetrías, una cadera más alta que otra, que me pueda orientar a que ese sea el origen principal de esa lumbalgia. Si existen atrofias musculares que me están diciendo que el paciente, bueno, pues realmente tiene un desuso de esa zona anatómica. La movilidad, ¿no? Es muy importante ver cómo el paciente se comporta en la consulta. ¿Cómo se comporta en la consulta? Cuando se siente observado, cuando le estamos explorando, pero también cuando no se siente observado, ¿no? Ver cómo deambula, cómo se quita la chaqueta, cómo pasa de la silla a la camilla, cómo se agacha a coger algo que se le haya caído, cómo gesticulas, las posturas o el aspecto antiálgico. Bueno, pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? También la palpación, ¿no? Si el paciente tiene un dolor a la palpación muy superficial, al roce solo, pues podremos pensar que puede ser un dato de exageración. Lo normal es que cuando hacemos solo un roce no estemos estimulando nociceptores y por tanto no tenga que desencadenarse dolor, salvo otro tipo de patologías como una neuralgia del trigémino, etc. Cuando tenemos una estructura afectada más superficial, por ejemplo la mano, solo la palpación nos puede permitir obtener el diagnóstico. Si yo tengo un dolor a la palpación pues tanto a nivel de la circulación radiocubital distal o en el escafoides, en el semilunar, pues con la palpación puedo llegar al diagnóstico o aproximarme mucho al diagnóstico, ¿no? También me sirve para ver si existen sinovitis. A veces que la inflamación sinovial no se manifiesta tanto externamente como la palpación, ¿no? Hay maniobras que me sirven para valorar si esa sinovial está inflamada, aunque no se muestre un rubor externo, ¿vale? Y en cuanto a contracturas musculares o balances articulares, hombre, si tenemos un paciente con una cervicalgia, donde tenemos una resonancia magnética que descarta patologías, ¿no? O una radiografía que incluso también nos descarta inestabilidades. Y es decir, el único origen probable sea una contractura muscular, pues si yo le palpo poca contractura muscular, lo normal es que tenga poca afectación del balance articular. Si el paciente viene muy rígido y yo tengo pruebas normales y no le palpo una contractura muscular llamativa, pues eso es incongruente, ¿vale? Nos vamos a entretener un poquito más en la parte de la movilidad, ¿no? Bueno, pues de la movilidad tenemos que saber que cada articulación hay unos recorridos articulares o arcos de movilidad que podemos considerar como normales, ¿no? Y aquí os traigo unas tablas
de la zona del raquis, de la zona del miembro superior y de los miembros inferiores, ¿vale? Esos son rangos de movilidad que podemos considerar normales. Pero hay que tener en cuenta que hay zonas a las que nos estamos refiriendo aquí que están compuestas por varias articulaciones, ¿no? A nivel del raquis cervical participan varios espacios intervertebrales y no todos participan de la misma manera. La flexoextensión depende principalmente de la articulación entre el occipital y C1. Aproximadamente el 50% de la flexoextensión depende de esa zona de la articulación entre el occipital y C1. Y el 50% de la rotación depende de la articulación entre C1 y C2, entre el atlas y el axis. Por tanto, si yo tengo una artrodesis a estos niveles, voy a tener más limitación de la movilidad que si lo que tengo es una artrodesis a niveles más bajos, ¿no? La lateralización se hace de una forma más solidaria entre todos los espacios intervertebrales. Otro aspecto que tenemos que saber también es que, bueno, pues tenemos que conocer que estos arcos de movilidad son los normales, pero que no todos tienen la misma implicación funcional. Lo mismo perder 20 o 30 grados de abducción del hombro en un pintor que en un paciente que trabaja con tareas administrativas, ¿vale? Y luego también tenemos que tener no solo el aspecto de la afectación, la repercusión laboral, sino también para la vida diaria en general. Perder 5 o 10 grados, o perder 5 grados de extensión de la rodilla es muy limitante, ¿no? Los traumatólogos, los rehabilitadores, intentan conseguir siempre una extensión completa, porque sin una extensión completa la deambulación es, bueno, pues es poco fisiológica y va a provocar daños a otros niveles. Es decir, perder 5 grados de extensión de la rodilla puede considerarse muy limitante. Sin embargo, perder 20 o 30 grados de extensión del codo no tiene esa repercusión. Se puede hacer todas las actividades de la vida diaria, aunque hayamos perdido 30 grados de extensión del codo, o incluso 20 o 30 grados de flexión. Por tanto, no es lo mismo perder los grados en unas articulaciones que en otras, ¿vale? Siempre cuando estemos valorando la movilidad, es importante que comparemos con el miembro contralateral. Un paciente que tenemos una movilidad activa limitada, pues lo normal es que también valoremos la movilidad pasiva, ¿no? Esa movilidad, si tenemos la movilidad activa afectada y la movilidad pasiva también, bueno, pues nos puede orientar a que exista una lesión articular o una capsulitis, ¿no? En la lesión articular podemos notar un tope más rígido, en la capsulitis podemos notar un tope más elástico, pero no vamos a forzar la movilidad pasiva cuando tengamos sospecha de inestabilidad, sobre todo a nivel cervical, ¿no? Ni tampoco a nivel del hombro si tenemos una sospecha de un daño en el labro, ¿vale? Entonces, sí es importante valorarla cuando alguien, por ejemplo, tiene una limitación del hombro para comprobar si existe una capsulitis. Más cuidado si no hemos descartado causas de inestabilidad en el raquis cervical. Otro aspecto importante es la movilidad contra resistencia. Vamos a tener, nos va a ayudar a ver la afectación de los tendones. Tendones que realmente, perdón, bueno, ahora vemos. Los tendones, vemos que la afectación de los tendones, aunque hablamos muchas veces de tendinitis, era un término que se usaba antes porque no hay tanta inflamación y lo que nos estamos refiriendo más es a degeneración, ¿no? Posteriormente se dejó de usar, o sea, en los 90 se usaron el término tendinitis, posteriormente se usó el de tendinosis y ahora vemos más en los informes el término de tendinopatía para referirse a un daño, como digo, más crónico. Si tenemos un paciente que le decimos que haga una extensión del dedo, por ejemplo, contra resistencia, y el paciente hace fuerza normal y no tiene dolor, pues voy a pensar, pues ese tendón está bien, ¿no? Si el paciente hace fuerza pero tiene dolor, el hombro, en la mano, donde sea, pues voy a pensar, pues igual aquí ese dolor me está orientando a que haya una inflamación, una sinovitis, una bursitis o algún otro tipo de inflamación, un derrame. Si lo que hacemos es que el paciente ni puede hacer, o sea, no puede hacer fuerza contra resistencia, pues ahí voy a pensar que ese tendón pueda estar roto o que haya una neuropatía que impida a ese músculo desarrollar su función, ¿vale? Eso en cuanto a lo de los tendones. Aquí os pongo que tenemos que ver los grados que se consiguen, ¿no? Pero también cómo se consiguen esos grados, lo que llamamos la artrocinemática. ¿A qué me refiero? Pues que este paciente consigue un movimiento de abducción similar con los dos brazos.
Pero lo que vemos aquí es que el paciente hace un movimiento diferente en la escápula con el hombro izquierdo que con el hombro derecho. En la movilidad del hombro, en la abducción, de cada 3 grados de abducción del hombro, 2 dependen de la glenohumeral y uno de la escapulotorácica. Si yo tengo la glenohumeral limitada, afectada por una capsulitis, para conseguir los mismos grados tengo que forzar más la escapulotorácica, que es un poco lo que vemos aquí en este paciente, ¿no? Lo mismo que si le decimos que se toque con las manos en la nuca, no es lo mismo que le cueste y tenga que echar los codos hacia adelante para conseguirlo, o la cabeza hacia adelante, que si lo puede hacer normalmente. Es decir, hay que ver los grados que consigue el paciente, pero hay que ver también cómo los consigue, ¿no? Si es con dolor, con esfuerzo o con una artrocinemática alterada, ¿vale? Luego también veremos la escala de Daniels, ¿no? La escala de Daniels, que es, bueno, pues ya sabéis, 0/5 uno hace fuerza, 5/5 fuerza normal. Casi todos los pacientes que vemos nosotros están entre 4/5, es decir, hace fuerza contra resistencia del examinador, pero es una fuerza menor, o 5/5 hace una fuerza normal. Aunque casi todos estén ahí, es bueno recogerlo porque nos va a permitir ver la evolución en las revisiones que podamos tener con él, ¿no? Y ver si ha mejorado o se ha estancado. Hay veces que los movimientos no lo podemos ver por grados normales de flexo-extensión, como en el pulgar. El pulgar, el movimiento más importante del pulgar es el movimiento de oposición, ¿no? Y el movimiento de oposición lo vamos a medir con el test de Capagni, ¿no? El test de Capagni que, bueno, pues en función de si tenemos una articulación trapecio-metacarpiana normal, nos va a permitir hacer este movimiento. Mientras que cuando tenemos una artrosis, una risartrosis importante, o estamos en un estado posquirúrgico de una risartrosis, ya sea por una artroplastia o por una prótesis, pues a veces no conseguimos en los estados iniciales nada más que 4 puntos sobre 10 o 6/10, depende, ¿no? El objetivo, pues conseguir 9 o 10/10 de Capagni. Eso nos está diciendo que esta trapecio metacarpiana se ha recuperado o ha quedado bien. Bueno, otro aspecto importante de la exploración es la exploración neurológica. Nos va a permitir objetivar muchos síntomas. Y vamos a valorar los signos de afectación radicular, los signos de mielopatía y también los signos de afectación de neuropatía, ¿vale? Cuando yo quiero identificar qué raíz se ha afectado, tengo que irme a 3 parámetros, que son la fuerza, la sensibilidad y el reflejo, ¿no? El dermatoma, el miotoma y el reflejo. De esos 3 parámetros, el que me sirve un poco menos para identificar a la raíz afectada es el reflejo. ¿Por qué? Pues porque en el reflejo suelen participar varias raíces. Es decir, el del rotuliano, el principal depende principalmente del E4, pero también depende del E3 y L5. Yo puedo tener un paciente con una raíz L4 afectada por una hernia discal extraforaminal, una afectación importante, y sin embargo que el rotuliano nos dé bien, ¿vale? Entonces, digamos, a la hora de identificarlo, mejor el miotoma, luego el dermatoma y luego el reflejo. Ese es un aspecto. Tenemos pues maniobras para identificar cada raíz, ¿no? El reflejo de estilo radial depende de C6, el tricipital depende de C7, a nivel lumbar, bueno, pues L5, ¿no? L4 el rotuliano, L5 no tiene reflejo y S1 el reflejo aquí, ¿vale? A veces vemos los reflejos, bueno, puntuados, ¿no? De forma que podemos decir que es hipoactivo, ¿no? 1/4, o aumentado, hiperreactivo, 3/4. Tenemos reflejos aumentados en una patología de primera motoneurona, ¿no? O disminuidos en una patología de segunda motoneurona. Eh, Aspecto importante cuando valoramos las raíces también es saber que, bueno, qué forma parte de cada plexo, ¿no? Si un paciente me dice, como decíamos antes, que tiene una lumbalgia o una lumbociatalgia con irradiación hasta el tobillo, y lo que tengo yo en la resonancia magnética es una afectación del L1 o L2, eso no es congruente, porque el L1 o L2 no bajan por debajo, no causan un dolor radicular. Y a nivel cervical me pasa un poco lo mismo. Si un paciente tiene afectado la raíz de C3, la raíz C3 y me está contando una cervicobraquialgia, tampoco es congruente, porque C3 no forma parte del plexo braquial, incluso C4 en pocas ocasiones. C3 me va a causar un dolor que irradia hacia la cabeza y hacia la zona temporal, pero no una cervicobraquialgia, ¿vale? Otro aspecto importante de la afectación radicular a tener en cuenta es que
a nivel cervical, la afectación de un espacio intervertebral siempre va a afectar a la misma raíz. Entre C5 y C6 siempre sale C6. Y si está afectado el espacio intervertebral entre C5 y C6, ya sea por un cuartrosis, por una protusión, por una hernia discal o por lo que sea, siempre va a afectarme C6. Siempre se va a afectar C6. Pero a nivel lumbar, ¿no? A nivel lumbar, entre L4 y L5, puede afectarse L4 si lo que tenemos es una afectación más foraminal, ya sea por osteofitos o por una hernia discal extraforaminal, o puede que se afecte L5 si lo que tenemos es una hernia discal más central. Por tanto, una vez que estamos a nivel lumbar, podemos tener el mismo espacio intervertebral puede afectar a dos o a varias raíces, ¿no? A dos raíces distintas o a varias raíces. ¿Vale? Y tenemos maniobras específicas, además de la fuerza de la acepción de los reflejos, bueno, pues tenemos maniobras de estiramiento radicular, o tanto a nivel cervical o lumbar, como en la Segel, Bragar, etc. También vamos a ver en la exploración neurológica la afectación medular, signos de mielopatía, ¿no? Normalmente cuando ya el estado va avanzando, ¿no? Más allá de una cervicalgia, pues va a producir una pérdida de fuerza, una sensación de torpeza en las manos. El paciente dice que se le caen las cosas, ¿no? Que luego va progresando y además de miembros superiores afecta a miembros inferiores. Y en estados más avanzados vamos a ver incluso una marcha mielopática con pasos cortos, ¿no? Vamos a ver también una hiperreflexia en una afectación de la médula. Y vamos a ver en fases muy avanzadas, pues bueno, pues desde alteraciones esfínteres hasta el reflejo cutáneo plantar extensor, que es el Babinski positivo. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Estos son datos, estos eran signos o pruebas, perdón, para valorar la exploración, la afectación de las raíces. Estas son para diagnosticar afectación medular. La prueba del Hermite, bueno, pues una flexión forzada, ya sea activa o pasiva, del cuello, me va a producir una sensación de descarga eléctrica que irradia brazos y piernas, ¿no? Eso es un dato que me puede orientar hacia mielopatía. Podemos tener reflejos aumentados, pero también reflejos patológicos. Tenemos el reflejo estilo radial invertido. Aquí tenemos el reflejo estilo radial depende de C6. Si yo hago el reflejo estilo radial al paciente y el estilo radial y el paciente hace bien el reflejo, pues puedo pensar, tiene bien la raíz y tiene bien la médula. Si no me sale bien, pues y se queda hipoactivo, voy a pensar, tiene afectada la raíz. Pero si lo que me sale es el reflejo hiperactivo o incluso un reflejo estilo radial invertido, que es que se flexiona el primer y segundo dedo, esos son datos, tanto la hiperactividad como la flexión del primer y segundo dedo, son datos de afectación medular. ¿Vale? Es un reflejo patológico. Otro reflejo patológico, como ya sabemos, es el Babinski y otro es la prueba de Hoffman. La prueba de Hoffman, que es la hiperextensión de la interfalángica distal, a veces dicen que con un golpeteo, a veces con la hiperextensión de la interfalángica distal, del tercer dedo, y eso provoca una flexión del primer y segundo dedo, algo parecido al estilo radial invertido. Al hacer esto, se produce reflejamente una flexión del primer y segundo dedo. Eso también lo vamos a ver en los informes, tanto de neurocirugía o de traumatología, bueno, pues que se descarta o se positiviza para en los casos en los que hay mielopatía, ¿vale? A veces también vemos lo de la mano mielopática, que es, bueno, pues esa pérdida de fuerza que decíamos al principio, un agotamiento precoz, ¿no? Que flexiona y abre las manos reiteradamente y se ve un agotamiento precoz. En unos primeros estadios hablamos de mano mielopática cinética o una mano mielopática postural, que es que se va produciendo una separación del quinto dedo, luego del cuarto, tercero y luego se va provocando una flexión de quinto y cuarto. Esos son estadios avanzados que no vemos habitualmente. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el clonus, ¿no? Que es una especie de también de reflejo, movimiento, reflejo exacerbado, que tarda en agotarse y que lo vemos principalmente rotuliano, pero sobre todo, o sea, podemos verlo rotuliano o aquileo, ¿no? Es un dato también de mielopatía. ¿Qué ocurre? Que los reflejos están aumentados cuando tenemos una mielopatía solo, pero hay muchas veces toda esta cervicoartrosis y barras osteofitarias lo que nos provoca no es solo afectación de la médula, sino también afectación de la raíz. O sea que puede que tengamos una afectación de la médula con una afectación de la raíz y entonces no vemos igual ese reflejo aumenta. ¿Vale? Estos son también la afectación neurológica, las mononeuropatías. De las mononeuropatías, lo más frecuente que vemos es la afectación traumática o por procesos más crónicos de la mano, ¿no?
Entonces, la parte sensitiva ya la conocemos todos, ¿no? La parte de la afectación del radial, la parte de la afectación del mediano y la parte de la afectación del cubital, ¿no? Y luego la parte motora hay una prueba muy sencilla que nos permite ver un poco el estado rápidamente de los tres nervios de la mano, ¿no? Al hacer este movimiento, estamos haciendo una flexión vemos el estado del mediano con el flexor profundo del segundo dedo y con la flexión del pulgar, vemos la abducción de los dedos, nos permite ver cómo está el cubital y la extensión de la muñeca, cómo está el radial. Si el paciente hace esto, lo normal es que esa inervación esté en buen estado. ¿Vale? Bueno, y esta era la primera parte que os quería comentar de la anamnesis y la exploración física. Con una segunda parte vamos a hablar de las pruebas complementarias y del tratamiento.